Si te dijera que todos somos filósofos y que todos tenemos la capacidad de filosofar, solemos creer que la filosofía solo tiene que ver con personas intelectuales o con lecturas complejas, pero en este video yo te quiero acercar una perspectiva de la filosofía que nos hace ver cómo nosotros, como todos, tenemos el potencial de filosofar, que todos en nuestra naturaleza somos filósofos. Todos tenemos el potencial, el don y la capacidad de crear una filosofía. Y de hecho, aunque no hayamos creado una filosofía, vamos a ver cómo tenemos una filosofía, aunque sea de manera inconsciente. Cuando tenemos diálogos profundos, cuando reflexionamos, cuando dudamos, cuando nos asombramos por el mundo, estamos haciendo filosofía. Hay una distancia que se ha creado en la filosofía o en la forma que tenemos las personas en la actualidad de ver la filosofía, que incluso se ve en la universidad. Cuando yo estudié en la facultad, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el profesorado de filosofía, fui con la idea de encontrarme con la filosofía de los grandes filósofos, pero también fui con la intención de yo convertirme en filósofo. Y de alguna manera, bueno, encontré profesores muy buenos y me encontré con compañeros que me enseñaron un montón, pero digamos que la filosofía, el estudio o la práctica del filosofar se limitó al estudio de los grandes filósofos, ¿no? Se limitó a aprender sobre Platón, sobre Nietzsche, sobre Aristóteles, sobre Kant, y digamos que me volví un experto en transmitir o en explicar esas filosofías. Pero no hubo casi nada, o diría que nada, de espacios en los cuales yo pudiera desplegar mi capacidad de filosofar, ¿no? Que me preguntaran, bueno, ¿qué pensás vos al respecto de este filósofo? O al respecto de esta pregunta. O ningún tipo de entrenamiento en el que se me preparara para que yo sea filósofo, ¿no? Para que yo pueda desplegar y crear mi propia filosofía y plasmarla quizás en un libro. Eso es en el ámbito académico, pero eso se puede ver en lo más cotidiano también, ¿no? Cómo tenemos como una distancia de la filosofía como si fuera algo aburrido, lejano, que no entendemos muy bien de qué se trata. Y lo que yo quiero es justamente compartir y que se entienda, por lo menos desde mi mirada, cómo la filosofía es algo mucho más práctico, mucho más cotidiano, mucho más natural, cómo está presente en la vida de todos. ¿Qué entendemos por filosofía y qué entendemos por filosofar? ¿No? Desde mi mirada, filosofar y hacer filosofía tiene que ver con algo mucho más práctico. Tiene que ver con acciones, tiene que ver con distintos dones y con capacidades innatas que podemos llevar a la acción, como puede ser la capacidad que tenemos de asombrarnos, la capacidad que tenemos de intuir, de contemplar, de hacernos preguntas, de encontrar nuestras propias respuestas también. Y en todas esas acciones que se van relacionando unas con otras, es como vamos conformando nuestra filosofía, ¿no? Dudamos de algo o contemplamos algo o nos asombramos por algo y eso despierta preguntas en nosotros que nos llevan a reflexionar y que nos llevan a encontrar respuestas. Y esas respuestas nos conducen a nuevas preguntas, a nuevas reflexiones. Entonces todo ese movimiento, que es algo muy humano, muy natural, muy propio de cada persona, es de la manera que se va desplegando la capacidad de filosofar en nosotros, ¿no? Entonces, en realidad la filosofía no es algo tan lejano, es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando sentimos una angustia o cuando sentimos una sensación de vacío, por ejemplo, y nos empezamos a hacer preguntas existenciales como qué sentido tiene que yo esté acá, y a partir de ahí empezamos a reflexionar, y todas esas sensaciones y todos esos cuestionamientos que nos hacemos, eso es la capacidad de filosofar que está brotando en nosotros. O cuando, por ejemplo, estamos con una pareja o en un trabajo y empezamos de repente a dudar de si, bueno, sigo por acá o sigo por allá y empiezo como a plantearme una duda que también tiene que ver con cómo continuar mi vida, también ahí estamos manifestando nuestra capacidad de filosofar. También ahí estamos en el hecho de dudar de cómo elegimos cómo seguir nuestra vida, hacia dónde caminar, ¿no? Todo ese reflexionar que hacemos, esas preguntas, esa duda,
Y esa respuesta, esa certeza que en un momento alcanzamos para direccionar nuevamente el rumbo de nuestra vida, eso también es filosofar. Algo más cercano todavía es cuando empezamos a hacernos preguntas o a tener diálogos muy reflexivos con algún amigo, con una pareja, entre las personas. Todo eso es el filosofar que se da naturalmente en nosotros. Ya el hecho de cuando somos niños, ¿no? Que nos dejamos asombrar y nos dejamos mover por ese impulso espontáneo de que contemplamos algo que nos llama la atención y hacemos preguntas e inventamos respuestas. Todo eso es el filosofar que está brotando en nuestra humanidad latente y obviamente podemos encontrar personas que tienen mucho más desarrollada esa capacidad, o sea, que tienen mucho más desarrollada la capacidad de reflexionar, la capacidad de encontrar respuestas propias, de hacerse preguntas también, ¿no? Es muy distinto leer preguntas y repetirlas y buscar respuestas a esas preguntas que brotan de nosotros cuando nace un asombro del cual esa pregunta es una expresión, no un reflejo de ese asombro. A medida que vamos creciendo, esa capacidad de filosofar se puede empezar como a apagar un poco, a como éramos niños, pero está en nosotros desarrollarla. O sea, todos tenemos la capacidad de expandir nuestra capacidad de filosofar, valga la redundancia. Todos tenemos la capacidad de expandir nuestra capacidad de asombro, de recuperarla, a veces incluso si está totalmente como adormecida. Tenemos la capacidad de crear respuestas y de profundizar en esas respuestas. También muchas veces sucede que ya tenemos respuestas, en realidad todos tenemos respuestas filosóficas, seamos o no conscientes. Y lo interesante de esto justamente es reconocer que tenemos la capacidad de desarrollar y desplegar nuestra filosofía y que esa filosofía, aunque no sea consciente, va a determinar nuestra forma de pensar, va a determinar nuestra forma de actuar, nuestras creencias, nuestras decisiones. Entonces, ser conscientes de nuestra filosofía, ser conscientes de nuestras propias respuestas, de la importancia de reflexionar, la importancia de nuestros pensamientos y de cómo determinan nuestras acciones y de la cosmovisión que hay detrás de todo esto, es súper importante porque es justamente lo que va a determinar cómo vamos a vivir, ¿no? Las decisiones que vamos a tomar. Entonces, lo que a mí me interesa es que se lleven de este encuentro, de este video, es la conciencia de la importancia de reconocer cuál es nuestra filosofía, cuáles son nuestras respuestas, cuál es tu cosmovisión, porque eso va a ser lo que va a determinar cómo actuamos, cómo somos, las decisiones que tomamos, nuestros pensamientos. Entonces, te invito a hacerte esta pregunta y te invito a que si querés profundizar en tu capacidad de filosofar, si querés desarrollar tu capacidad de asombrarte, de contemplar, de crear respuestas propias, si querés expandir tu capacidad de ser filósofo, es decir, si querés desarrollar tus capacidades humanas innatas, seguí mi contenido, seguí los próximos videos y te invito a seguirme en mis distintas redes. Y te dejo con esta pregunta, que es, ¿sos consciente de tu filosofía? ¿Cómo expresarías tu filosofía? ¿Cómo la describirías? Nos vemos en la próxima.